La industria del wellness tiene una manera muy atractiva de captar seguidores, tanto cristianos como no cristianos. Con buenísimas intenciones y con un corazón sincero, las personas se acercan a la industria del wellness buscando bienestar para sí mismos y también para sus familias. Lo que disparó el interés en mí por hacer este video en particular y escribir también lo que escribí es que un día estaba mirando y escuchando a una influencer de bienestar que yo sigo aquí en España y ella lo que hacía era mostrar un botecito, un suplemento nuevo que le había llegado y en la etiqueta tenía una calavera. Y yo sé que esto puede ser un mero dato anecdótico y seguramente que le han puesto eso en la etiqueta por una cuestión meramente decorativa. Sin embargo, en mí fue una llamada de atención. Y a partir de ahí empecé a prestar más atención a lo que decían estos influencers de bienestar y a la manera en la que vivían. Y empecé a investigar un poco más, no tanto sobre los influencers en sí, sino investigar las filosofías que hay detrás de la industria del bienestar, de la industria del wellness. Antes de comenzar con este análisis, quiero dejar bien en claro que yo no estoy en contra de los influencers de bienestar, para nada. Desde hace varios años con mi familia hemos, de hecho, adoptado muchos cambios de hábitos que se publicitan o se muestran en la industria del bienestar. Como por ejemplo, nosotros seguimos una alimentación cetogénica desde hace ya más de 2 años. Comemos solamente 2 veces al día con mi marido. Realmente hemos adoptado muchos hábitos respecto de los ritmos circadianos, hemos incorporado luces rojas en toda nuestra casa, utilizamos lentes blue blockers, es decir, hay muchos de los elementos que tienen que ver con la industria del bienestar con las cuales nosotros estamos de acuerdo y hemos adoptado en nuestra vida diaria y en nuestra familia. Y quiero dejar bien en claro esto porque esta es mi postura honesta respecto de este tema y si hablo de esto no es porque lo he leído, a eso voy, que no es algo que yo lo comparto, lo comento de oídas, sino que realmente hablo desde dentro de esta industria, de que ya hace unos años que venimos caminando determinados cambios de hábitos y a la vez observando ciertas dinámicas dentro de la industria. La tesis de mi vídeo no es que cuidarse esté mal, ni que tengamos que como cristianos ser descuidados de nuestro cuerpo y solo pensar en cuestiones espirituales. Esa no es la tesis de mi vídeo. Nosotros como cristianos debemos, como dice la primera de Corintios 6, cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos cuidar de nuestra salud emocional, nuestra salud física y no ser negligentes en este aspecto de nuestra vida. La intención de este vídeo es demostrar por qué la industria del wellness funciona como una puerta de entrada para prácticas de la nueva era y del nuevo pensamiento y que estas prácticas son muy engañosas y además son fundamentalmente contrarias al Evangelio de Jesucristo. A estas alturas, muchos, si no casi todos, sabemos y podemos reconocer los problemas que existen a raíz de la Big Pharma a nivel mundial y también, bueno, de algunos lineamientos de la OMS y en torno, bueno, a la salud humana. Por su parte, la industria del wellness se presenta como una mezcla de medicina, bienestar y felicidad. Y es una industria que hoy por hoy mueve 6,8 billones de dólares a nivel mundial. O sea, es una industria realmente millonaria. Wellness o el bienestar integral, que también se puede llamar así, es una filosofía de vida proactiva y es una filosofía holística y está enfocada en alcanzar el máximo potencial de la persona, ya sea física, mental, emocional o espiritualmente hablando. Y va mucho más allá de la simple ausencia de enfermedad porque busca un equilibrio mediante los cambios de hábitos, buscan equilibrio mediante el buen descanso, la nutrición saludable y la gestión del estrés. Quienes siguen a Jesucristo se mantienen en general bastante lejos de lo que son mediums, psíquicos, brujas, cuestiones que son abiertamente
promovidas por Satanás. Sin embargo, no todos los creyentes permanecen igual de vigilantes respecto de otras prácticas, por ejemplo las del nuevo pensamiento, que están muy metidas, muy entreveradas con algunos de los cambios de hábitos y las prácticas que sí se promueven dentro del wellness. Es decir, son prácticas promovidas por Satanás, pero no evidentemente ocultistas, como sí son las de la nueva era. Y por eso es tan importante que nosotros las conozcamos, sepamos su origen y podamos entonces distinguirlas y tomar una decisión sabia, digamos, en función de un discernimiento bíblico. Quiero hablar en quiero hacer un apartado especial para la cualidad persuasiva del lenguaje del wellness. Porque tenemos que admitir que el lenguaje del bienestar es un lenguaje particularmente atractivo. ¿Por qué? Porque nos hablan de cuidado, nos hablan de salud, nos hablan de prevención, de equilibrio, de paz, de descanso, de regulación del sistema nervioso, de conocer el funcionamiento del nervio vago, de la conexión con uno mismo, el deseo de vivir mejor. Bueno, un lenguaje altamente atractivo. Entonces, yo creo que por este tipo de lenguaje es que resulta altamente convincente. ¿Por qué? Porque las palabras, este tipo de palabras que se utilizan al final tocan heridas que son reales en las personas y tocan deseos y tocan anhelos que son verdaderos en las personas. Y por eso la industria del wellness resulta tan atractiva. Yo creo que muchísimas personas que se acercan a la industria del wellness no lo hacen con la intención de rebelarse voluntariamente o conscientemente contra Dios. Yo no creo que esa sea la idea que tienen en la cabeza cuando se acercan a esta industria. En todo caso, yo creo que se acercan porque están cansadas, porque están sobreestimuladas, porque son personas que están confundidas, enfermas, decepcionadas, están emocionalmente agotadas, son personas que están desesperadas por encontrar de repente un alivio, ya sea físico o incluso emocional. Entonces, el wellness ahí aparece como una alternativa para ofrecer alivio, ¿no es cierto? Para ofrecer algo compasivo, para ofrecer algo personalizado, algo en general natural y algo que en definitiva termina siendo profundamente esperanzador para la persona. Y jamás, como les decía, jamás se presenta como una negación abierta a Dios, más bien es algo que se termina infiltrando con el tiempo y se reviste de un lenguaje neutro justamente por eso, porque se reviste un lenguaje terapéutico, un lenguaje científico, un lenguaje emocional, ¿sí? Incluso hasta a veces un lenguaje espiritual. Y lo que va haciendo es que, o al menos esa es la dinámica, el mecanismo que yo fui observando, es que se va infiltrando lentamente ideas que reordenan la forma en la que la persona entiende la vida, en la que la persona entiende al ser humano y comprende a Dios. Yo creo que el wellness en este sentido no tienta con prácticas que son abiertamente contrarias a Dios o abiertamente ocultistas, o al menos no en primera instancia. Pero yo les voy a dar una pista para que ustedes puedan ir reconociendo determinadas prácticas y determinado lenguaje que realmente esté desviándolos por fuera del camino que trazan las escrituras. Y con esto me quiero referir a una trampa en particular que yo la conozco porque está muy presente dentro del nuevo pensamiento, que es la trampa del esto me funciona. Esta es otra de las razones por las cuales la industria del wellness, la industria del bienestar, resulta tan persuasiva. Y es por esta trampa, la trampa del esto a mí me funciona. Entonces, esta trampa opera así. La persona va y compra una crema anti-age, por ejemplo, o va y se hace un masaje, cambia un hábito de descanso o ingresa, no sé, empieza a tomar un suplemento. Y a partir de ahí la persona obtiene un resultado real, ¿vale? Este cambio que hizo le funciona. La persona se siente mejor, ve una mejora, siente un alivio. Entonces, con ese cambio, ya a partir de ahí, la persona empieza a bajar la guardia. Y entonces aparece la siguiente pregunta. Esto me funcionó. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes para darme? Entonces, pues
Esto te funcionó, perfecto. Tengo una loción corporal que alinea los chakras. ¿Te interesa? Sí, claro. Dámela, claro. ¿Y qué más tienes? Entonces, empiezas con una crema con ingredientes naturales, después una loción que supuestamente te equilibra energéticamente y terminas haciendo bodywork para liberar traumas que tienes emocionalmente alojados en tu cuerpo. Lo que comenzó como algo aparentemente inocente, como una crema, un masaje, un cambio de hábito, al final termina funcionando como una puerta de entrada para categorías y prácticas que son espirituales y que son ajenas a las enseñanzas de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el hecho de que algo produzca un efecto real en ti o que parezca útil por alguna razón, no significa que automáticamente sea bueno y no significa que automáticamente sea de Dios. Pero el hecho de que algo te haya funcionado o que te haya dado resultados no significa automáticamente que sea bueno y no significa automáticamente que sea verdad. Porque como les decía, el nuevo pensamiento utiliza esta misma táctica. Lo que hace es, por ejemplo, Napoleon Hill. Tomemos el libro más conocido de él, que es Piense y hágase rico. De repente en ese libro encuentras algunos tips, algunos consejos que son buenos, que de repente tú lo aplicas y dices, pues mira, tengo resultados, mi libertad financiera, lo que sea, bien. Entonces, son consejos no necesariamente malos, pongámoslo así. Y esto te funciona. ¿Y qué haces? Te predispones a más. Entonces, bien, entro por este lado de la cuestión económica, de la prosperidad, y termino creyendo en la mente divina y en que todos como seres humanos tenemos un poder creador, y termino creyendo en una inteligencia superior y en una visión del ser humano y de Dios está totalmente desfasada de lo que es la realidad y las enseñanzas de la Biblia. Y dicho lo anterior, quiero hacer un apartado más antes de entrar en las prácticas del wellness en específico, y quiero hablar sobre el tema de lo anti-age y la longevidad. Yo creo que uno de los pilares más fuertes de la industria del wellness, de la industria del bienestar hoy por hoy, y uno de los que se ha intensificado mucho en los últimos años, tiene que ver con la longevidad y todo lo anti-age. Entonces, vemos cada vez más contenido sobre cómo revertir nuestra edad biológica, sobre cómo optimizar el cuerpo, retrasar el envejecimiento, extender nuestra vida, alcanzar esta versión mejorada de nosotros mismos, a través de hábitos, a través de protocolos, a través de suplementos o incluso de ciertas tecnologías. Pensando en esto, yo me acordé de algo que viví dentro del mundo de la nueva era, que fue que, bueno, hace ya unos años yo hice un curso de canalización y la idea era aprender a canalizar para conectar con nuestro guía, nuestro ser superior, y a través de ahí poder conectar con conciencias más elevadas y poder ayudar al mundo con nuestra misión de ser mm, seres de luz en esta tierra y ayudar a otros a ascender su conciencia y ascender la conciencia planetaria, etcétera. Entonces, dentro de este curso, la persona, la mujer que lo facilitaba, y mientras ella hablaba sobre la hermandad blanca y los llamados maestros ascendidos, habló sobre la abuela Ana, que según esta narrativa, si bien esta no es una mujer que aparezca en la Biblia, no aparece dentro de las escrituras, ella dice, según también literatura afín a esta narrativa, que la abuela Ana era la abuela de Jesús, la madre de María, y ella la nombraba porque aparentemente había alcanzado una longevidad extraordinaria mediante técnicas espirituales y cambios de conciencia. Entonces, ¿por qué yo traigo esto que parece que no tiene nada que ver con nada? Porque este tipo de relato tiene una lógica que hoy por hoy sigue viva. ¿Por qué? Porque yo veo que esta idea de transformar el cuerpo, prolongar la vida, alterar nuestra realidad física según estados internos que tienen mucho que ver con el nuevo pensamiento, el poder de nuestra mente, etcétera,
son cuestiones que van apareciendo, son cuestiones que siguen apareciendo hoy dentro de la industria del bienestar y que son muy aceptadas justamente dentro de esta industria y por personas que promueven cambios relacionados al wellness. Entonces, por eso yo hago este puente con la nueva era, porque muchas veces el wellness no va a vender solamente bienestar, sino que va a vender toda una visión diferente del ser humano, una visión diferente de nuestra salvación, de nuestra misión en nuestra vida, de nuestro llamado, de por qué estamos en la tierra, de nuestro propósito, y por supuesto una visión diferente de Dios y una visión que muchas veces desplaza a Dios de la ecuación y el bienestar en ese caso deja de ser una herramienta y se termina convirtiendo en un ídolo. Quiero cerrar este apartado sobre la longevidad leyendo un salmo, que es el Salmo 39, del 4 al 7, que dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y después continúa y termina más adelante y en el 11 dice, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Ahora voy a pasar a mencionar algunas de las prácticas dentro de la industria del wellness y a medida que las vaya mencionando voy a ir también comentando por qué son contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Y vamos a empezar por la más obvia, que es el yoga. El yoga es una práctica hindú, tiene su origen hindú, forma parte de esta religión y es una práctica espiritual con beneficios físicos, no al revés como nos lo quieren vender. El propósito del yoga es unir a la persona con una conciencia universal, impersonal, es una fuerza impersonal y el yoga es una violación del primero y del segundo mandamiento y no es posible redimirla. No existe algo como el yoga cristiano, esto es directamente un oxímoron. Y si te interesa saber más sobre este tema, tengo un vídeo completo con un análisis sobre el yoga dentro de mi canal y lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Sigamos con el Ayurveda, que es la prima hermana del yoga. El Ayurveda, el problema no es que utilice elementos naturales para promover la salud, sino que el Ayurveda forma parte de una antropología y una visión del cuerpo que son religiosas y que son espiritualmente incompatibles con la fe bíblica. Es decir, utilizar ingredientes naturales en tu rutina de skincare no tiene absolutamente nada de malo. Las plantas son una creación de Dios y tienen beneficios y está bien, digamos. Eso no las hace per se ocultistas. Entonces, pero lo que sí creo que va en contra de las enseñanzas de Dios es pensar que la naturaleza es una fuente de poder. Yo creo que ahí está el punto clave en este tipo de prácticas y en este tipo de filosofías, que se pasa la frontera y ya uno pasa a creer que algo creado puede tener poder sanador, por ejemplo. Y esa es la clave para entender por qué nosotros deberíamos mantenernos lejos de estas prácticas que son al final muy difundidas dentro de esta industria. Sigamos con la acupuntura. Bueno, la acupuntura está basada en la creencia de que como seres humanos tenemos ciertos circuitos o canales dentro de nuestro cuerpo humano y que también existen fuerzas o energías, energía femenina y masculina, yin y yang, que estarían circulando por nuestro cuerpo y que como humanos por diferentes situaciones de la vida, diferentes cuestiones, se terminan bloqueando esos canales. Entonces la acupuntura lo que hace es ir poniendo agujas en diferentes puntos estratégicos, entre comillas, que lo que harían es desbloquear estos canales bloqueados, para que la energía ki o chi pueda fluir
libremente, digamos. La acupuntura está basada en el taoísmo. De nuevo, esta práctica está basada en la visión de que el ser humano y la sanidad al final provienen de fuerzas impersonales que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia, son fuerzas internas, son fuerzas que pueden estar en armonía o en desarmonía y que no existe una visión dentro de la acupuntura, una visión de la creación sometida a Dios, ¿sí? Entonces, cada persona va y deposita su confianza en esta supuesta manipulación que podemos hacer de las fuerzas invisibles dentro nuestro y estamos abrazando una visión del mundo que es ajena a la revelación bíblica. Entonces, hay una confianza que se va a trasladar de Dios hacia esta supuesta armonización que se puede hacer de nuestras energías dentro. Y esto ya no es algo neutral, como ustedes pueden ver. Esto entra dentro del terreno de la idolatría y dentro del terreno del sincretismo. Hablemos del test de respuesta muscular o muscle testing. Esta práctica consiste en utilizar al cuerpo como si fuera una especie de péndulo. Yo recuerdo que una vez me lo hice y lo que hacen es básicamente como que hay muchas formas de hacer muscle testing, pero a mí lo que me hicieron fue como juntar los pies, iban como haciendo así con mis pies y en función de eso iban testando si tal suplemento me valía bien para mí en este momento o mejor utilizar otro o cambiar por otro, ¿no? Como en función de eso veían cuáles eran mis deficiencias y a ver qué tenía que tomar, digamos. Esa era como que la idea era que mi cuerpo hablaba en función de ese testeo y le decía al terapeuta qué era lo que yo tenía que empezar a tomar. Yo creo que hay muchas personas que hoy por hoy, profesionales, que intentan respaldar este tipo de cosas, pero bueno, este método carece de toda validación científica y, y también es un peligroso porque hay muchas personas que trabajan con niños, o sea, a través de la madre, le hacen muscle testing a la madre para chequear cuáles pueden ser las cosas que los niños están deficientes o qué cosas les vendrían bien y lo hacen a través de su cuerpo, o sea, leen el cuerpo de la madre para ver qué le está faltando al niño y bueno, asumen de que el cuerpo les responde, les da respuestas reales. Y desde una perspectiva bíblica, esta es una forma más de adivinación. Voy a pasar a la homeopatía, que es una de las prácticas de la que más me preguntan en mi cuenta de Instagram, entre otras prácticas. Y bueno, la homeopatía al final se basa en la idea de que una sustancia, aunque esté extremadamente diluida, puede llegar a dejar una huella dentro del agua y eso genera determinados efectos en la persona que toma ese agua con sustancia hiperdiluida. Entonces, el problema es que la homeopatía carece de una base científica, se le atribuye de nuevo un poder sanador a fuerzas que son invisibles y que no son verificables además, y esto está... Bueno, ustedes ya se pueden dar cuenta, más cercano al pensamiento mágico que a una visión bíblica de la realidad. Veamos ahora la sanación cuántica, que esto era algo que yo solía hacer. Yo me formé para ser sanadora cuántica y investigando para este vídeo encontré un artículo muy interesante que está redactado por la Oficina para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad McGill en Canadá. Y me gustó mucho este artículo porque explica de una manera espléndida lo que se llama la sanación cuántica y por qué no vendría a ser física cuántica aplicada a la salud. Entonces, dice que la llamada sanación cuántica no es medicina avanzada ni ciencia profunda. Es el uso indebido de términos reales de la física para vender una espiritualidad alternativa con apariencia científica. Luego continúa diciendo que cuando se mezclan conceptos reales de la mecánica cuántica con afirmaciones médicas sin fundamento, lo que emerge no es ciencia, sino pseudociencia. Y cuando esa pseudociencia se utiliza para hablar de conciencia, energía o sanidad, termina funcionando como una cosmovisión espiritual completa, solo que disfrazado de conocimiento.
Pasemos ahora a la terapia cráneo-sacral, que es una terapia muy reconocida, sobre todo dentro del mundo de los nacimientos, que yo en su momento me formé como doula, entonces estuve dentro del mundo del nacimiento respetado, el nacimiento humanizado, y también hice algunas formaciones en partería ancestral, porque estaba dentro del mundo de la nueva era, entonces todo me venía bien. Y entonces, bueno, también incorporé esa parte. Y de ahí es que conocí la terapia craneosacral. La terapia craneosacral lo que hace es trabajar con toques muy suaves en la parte del cráneo y lo que se supone que hace con estos toques es que iría moviendo lo que se conoce como aliento de vida. Entonces suele combinarse con además enfoques sobre la fascia, sobre la liberación miofacial, etcétera. Quiero decir respecto a esto que no hay evidencia científica de que esto realmente funcione porque son manipulaciones que se hacen que al final no se sabe si tienen efectos reales o no, pero, pero, para aquellas personas que seguramente ya están pensando, pero a mí me funcionó, vuelvan a la parte de la trampa de el esto me funciona, porque que algo funcione no significa necesariamente que sea bueno ni que sea verdad, ni que vaya acorde o en línea con las enseñanzas bíblicas. Entonces, la terapia craneosacral también se basa en la idea de que existe esta suerte de energía vital que todos tenemos circulando dentro. Lo que estaríamos haciendo es, en vez de confiar en Dios, estaríamos confiando en esta suerte de manipulación de las fuerzas invisibles que tenemos dentro. Y muy vinculado a la terapia craneosacral o CST, también está el bodywork o lo que se llama liberación corporal. La liberación de traumas y bodywork está también muy conectado con el breathwork, que es el trabajo con con la respiración. El bodywork junto con breathwork y todas estas palabras de trabajo con el cuerpo y la liberación de traumas que en estos últimos años se pusieron súper de moda y están muy vinculados también con lo que es la activación del Kundalini, o al menos yo he visto que muchas personas que lo linkean, que hacen este enlace, y si no sabes lo que es el despertar de la Kundalini, o si sabes y te gustaría indagar un poco más desde una perspectiva bíblica, voy a dejar en la descripción del vídeo un vídeo que hice sobre un análisis sobre el despertar de la Kundalini y todas las implicancias de esto. Y volviendo al bodywork, el bodywork al final son prácticas que lo que hacen es buscar liberar emociones que por alguna razón han quedado trancadas en el cuerpo, han quedado estancadas, y lo que se hace es que según ciertos movimientos o masajes o respiración, según el facilitador, lo que supuestamente se haría es liberar esa emoción o liberar ese dolor o como una forma de procesarlo, digamos, y trascenderlo, entre comillas. El problema desde una perspectiva bíblica es lo mismo, que estamos atribuyendo esta suerte de curaciones a través del movimiento de nuestras energías y supuestamente son procesos invisibles que se irían a dar a través de una autosanación. O sea, soy yo la persona que manipulo y la persona que a través del movimiento y la respiración estaría destrancando y habilitando el libre movimiento de mis traumas. Es decir, soy yo mi propia salvadora, soy yo mi propia sanadora. Entonces, en lugar de confiar en Dios y en lugar de confiar en, bueno, a una medicina que es legítima, voy a estar utilizando estas prácticas que nos animan a creer que somos capaces de desbloquear determinadas cuestiones nosotros y generar nuestro bienestar por medios internos. Hablemos ahora del grounding, porque el grounding es otra de esas prácticas que también me suelen preguntar muchísimo en redes, que si no me seguís en redes, te invito a que me sigas en Instagram, hago sin Grace. Y resulta que el grounding tiene como su sutileza, digamos, que habría que aclararla, que es que el grounding como se presenta en la nueva era, vamos a ir por ahí, el grounding como se presenta en la nueva era es una práctica a través de la cual la persona se equilibra a sí mismo
a través de energías que provienen de la Tierra o de la Madre Tierra, según la visión de la nueva era. Entonces, esta es una versión panteísta del mundo, una visión que cree que todo tiene vida, una visión animista. Marcia Montenegro habla mucho sobre esto, una visión animista del mundo en la cual todo tiene vida y todo estamos todos conectados con todo además, ¿no? Y es una visión panteísta. Y entonces, el contacto físico con la tierra es algo que tiene beneficios reales. O sea, ya sabemos que caminar descalzo sobre la arena, sobre la tierra, sobre el pasto, nos puede ayudar a nuestra circulación, por ejemplo, nos puede ayudar a reducir cierta inflamación y nos puede dar una sensación de bienestar. Estos son estudios que han sido verificados y que realmente esto sí existe, pero pensar que nos puede dar cierta sensación de bienestar o que puede reducir cierta inflamación o ayudar en la circulación, en este caso no es automáticamente lo mismo que lo otro, o sea, son cuestiones diferentes. Entonces aquí hay que ser cuidadosos. Estar en la naturaleza nos hace bien, o sea, tenemos que, sí, adorar a Dios por haber creado tanta belleza y por hoy poder disfrutar de todos los beneficios, sí, que nos puede brindar la naturaleza. Pero de ahí a pensar que la Tierra en sí tiene energías que nos ayudan a nosotros a equilibrarnos mm, con esta conexión. Además, yo recuerdo haber hecho muchas meditaciones en las cuales me sentaba y como que a través del chakra base, ¿no? De mis pies y de la base de mi columna se elevaba cierta frecuencia, que era una frecuencia de la madre tierra. Una frecuencia con color verde, obviamente, muy sanadora, que me iba equilibrando. Ya este tipo de cosas ya son de la nueva era y no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas y con una vida en obediencia a Cristo. Quiero hablar ahora de la quiropraxia y de David Palmer. David Palmer fue el fundador de la quiropraxia y la premisa original de la quiropraxia es que muchas de las enfermedades provienen de subluxaciones de la columna que lo que hacen es impedir el flujo normal o el flujo natural de una energía vital. De nuevo, ese término, energía vital, dentro de las prácticas. Entonces, esto es lo que Palmer denominó como inteligencia innata dentro del cuerpo. Entonces, la corrección de estas subluxaciones lo que haría es dejar que esa energía vital o esa inteligencia fluyera mejor y esto se hace mediante ciertos ajustes manuales que supuestamente restaurarían la salud. Entonces, aclaro lo siguiente, porque seguramente hay muchas personas que en este momento están pensando, pero la quiropraxia ahora, bueno, en este punto quiero decir que la quiropraxia moderna se ha diversificado, ¿vale? Entonces, algunas ramas se centran en evidencia clínica, hay algunas ramas de la quiropraxia que no tienen que ver con lo que pensó Palmer originalmente. Sin embargo, sin embargo, hay otros profesionales que hoy por hoy siguen defendiendo y siguen respaldando las teorías de Palmer y siguen circulando este tipo de cuestiones sin respaldo científico, tal y como las presentaba David Palmer. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de prácticas, que al parecer, en inicio, pareciera ser muy neutral y sin embargo conlleva toda una cosmovisión del humano y de Dios detrás. Ahora quisiera que hablemos sobre el tapping, que el tapping consiste en ir dando como golpecitos dentro en diferentes partes del cuerpo. Y lo que haría es que supuestamente en estos puntos son puntos específicos que son sobre todo en la cabeza y en el torso. Y cuando uno va haciéndose estos toques, siempre están acompañados de determinadas afirmaciones que si no viste mis videos sobre nuevo pensamiento, ahí hablo mucho sobre las afirmaciones y entonces después te animo a que los vayas y los veas. Entonces,
Estas, entonces esta práctica de el toque más las afirmaciones que se repiten, lo que supuestamente haría es ayudarnos a sanar determinados dolores o determinadas molestias, determinados trancas emocionales que tenemos o problemas personales, ¿no es cierto? Como que nosotros a través del toque podríamos cambiar ciertas emociones internas y generarnos a nosotros mismos bienestar. De nuevo, nosotros trayendo salvación y sanidad a nosotros mismos. Todas las fuentes académicas que yo consulté consideran al EFT, que es el tapping, como una pseudoterapia que no tiene respaldo científico ninguno y que las explicaciones que están basadas en meridianos y en energía, como lo hemos visto anteriormente, no tienen ningún fundamento. Entonces, el tapping lo que va a sugerir es esto, que tocando determinados puntos, la persona iría a sanar energías, y iría a sanarse y a traerse a sí mismo bienestar emocional y bienestar en todo sentido. Entonces, hay videos virales en internet, hay artículos que hablan sobre los beneficios del tapping. Puedes encontrar desde tapping para la traición hasta ejercicios de tapping para dejar de ser infiel. O sea, hay, el abanico es muy amplio en este sentido, pero bueno, no hay evidencia confiable de todos los artículos que he leído académicos. No hay ninguna fuente que considere al EFT o al tapping como realmente una práctica que sea terapéutica, sino es una pseudoterapia sin respaldo científico. Y por último, en esta lista de prácticas, quiero hablar sobre el uso de piedras, el uso de gemas y piedras supuestamente protectoras. La idea es que los cristales se estarían utilizando como instrumentos de armonización. ¿Por qué? Porque cada piedra se va a asociar con determinadas cualidades, ¿sí? Entonces, algunas van a promover la calma, otros van a promover la protección, otros van a promover la claridad mental, ¿no es cierto? La práctica, en este caso, consiste en ir cogiendo las piedras y colocarlas en distintas partes del cuerpo y, según esta narrativa, las piedras con su poder irían equilibrando nuestras energías en función de la propiedad característica de cada una. Entonces, lo que hacemos aquí es atribuir cualidades sanadoras a una roca, atribuir cualidades energéticas a un mineral, como si el objeto me podría equilibrar ciertas emociones, limpiar vibraciones o armonizar nuestras energías. Esa sería la premisa, y esto lo que haría es convertir un objeto físico, una piedra, en un intermediario espiritual, ¿sí? Va a sustituir la confianza en Dios y va a convertir a la piedra en un objeto de poder, un objeto casi mágico, que lo que iría haciendo es traerme bienestar y equilibrio a mi salud. Todas estas prácticas, todas las que he nombrado con sus matices en algunos casos, todas estas prácticas tienen un común denominador, y es que provienen de un mismo autor, que es el diablo. Entonces, la Biblia es clara respecto de nuestra provisión y nuestra protección, que vienen de Dios y de la obra completa de Jesucristo en la cruz. Como escribió Pablo en Gálatas 6, un poco de levadura ya fermenta toda la masa. Entonces, el enemigo rara vez se va a presentar como un error obvio, como un error evidente, porque el enemigo va a falsificar las cosas de Dios, y el enemigo es el maestro de lo casi correcto. Entonces, yo no estoy diciendo, como les decía, que las plantas son malas directamente o necesariamente malas, o que un buen descanso, una alimentación equilibrada estén mal. Esa no es lo que les estoy diciendo, esa no es mi teoría, para nada, no son cuestiones negativas. Mi preocupación, mi preocupación tiene que ver con una cantidad
imponente de personas que se están volcando a este tipo de prácticas como las que he nombrado. Hay más, pero estas son algunas de las principales que yo he visto dentro del mundo del wellness. Y entonces se vuelcan masivamente a este tipo de prácticas porque las consideran parte de su rutina de bienestar y también para sumarse a una tendencia mundial y básicamente para no quedarse afuera. Entonces, el paganismo y el sincretismo son peligrosos y no porque no funcionen, como ya les he dicho, no porque no funcionen. Por supuesto que muchas de estas prácticas en muchos sentidos funcionan o parecen funcionar. Entonces, de hecho yo sé que de primera mano yo sé que muchas de ellas pueden funcionar, pero esa no es la cuestión. Entonces, el tema no es ese, sino que lo atadas que quedan las personas luego de hacer este tipo de prácticas, lo atadas que quedan a maquinaciones del enemigo, lo atadas que quedan porque son ataduras que luego son difíciles de cortar y que pueden generar serias consecuencias en el plano espiritual y emocional de la persona. Leamos juntos Deuteronomio 18 del 9 al 12. Por eso leamos juntos Deuteronomio 18 del 9 al 12. Dice, cito, cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Además de todo lo anterior, quiero nombrar algo que vengo viendo como un patrón en los influencers de bienestar, en los influencers de wellness, que es una mentalidad profundamente conspiranoica. Y yo quiero ser cuidadosa acá porque el cristiano no está llamado a negar que existe maldad real en el mundo. No lo vamos a negar, esto es claro y esto es verdad. La Biblia es muy clara de que vivimos en un mundo caído. La Biblia es muy clara sobre nuestra naturaleza pecadora. Entonces, este siglo está marcado por tinieblas, está marcado por engaño, está marcado por una rebelión contra un Dios santo y que además sabemos que Satanás está operando activamente como padre de la mentira y como enemigo de las almas. Esto nosotros como cristianos ya lo sabemos. Pero pero una cosa es tener discernimiento espiritual y otra muy distinta es vivir obsesionado con determinadas tramas, con determinados sistemas ocultos, vivir obsesionado por agendas secretas, vivir obsesionado por narrativas que terminan cooptando toda nuestra atención y todo nuestro corazón. Entonces, cuando una persona empieza a mirar todo a través de ese lente, el resultado no termina siendo madurez espiritual, ¿sí? O sea, saber más sobre determinados tipos de conspiraciones o sistemas ocultos o agendas no nos hace más maduros espiritualmente hablando, no nos hace madurar como cristianos. ¿Sí? Nos genera en general paranoia, nos genera ansiedad, nos genera una confusión y nos termina fijando nuestra mirada en el mal. Una mente fijada constantemente en el mal termina siendo una mente que está distraída de Jesucristo. Y esto es lo que quiere justamente el enemigo. Yo lo que veo es que muchas personas que siguen a determinadas influencers o determinadas personas relevantes en este mundo, tanto nacional como internacionalmente, lo que terminan haciendo es reemplazar el evangelio, o sea, su mirada de las enseñanzas de Dios, por una narrativa de despertar, por una narrativa de abrir los ojos, salir de la Matrix, ver lo que nadie ve, salir del sistema, escapar, vivir por fuera de, ¿sí? Desprogramarte, recuperar tu poder. O sea, este es un lenguaje que yo sé que puede sonar muy atractivo, puede sonar muy hasta valiente o una persona, sí, como que tiene agallas,
Pero muchas veces esto termina alimentando un orgullo muy grande, termina alimentando orgullo espiritual y también termina alimentando una autosuficiencia, ¿sí? El problema es que este enfoque con el tiempo, ¿qué hace? Alejar a las personas del Evangelio. Sabemos por la segunda de Timoteo capítulo 2 que el creyente no debería vivir hipnotizado por las tinieblas. Es decir, nosotros estamos llamados a caminar con Jesucristo. Y si bien podemos conocer sobre determinadas cuestiones, eso no debería hacer que nuestra mirada vire 100% 24/7 hacia ese tipo de cosas, sino que nuestra mirada debe estar fija en Jesucristo y en lo que ha hecho por nosotros. Sí hay engaño en el mundo, sí hay manipulación, sí hay estructuras que están caídas, pero una vida espiritual madura no la vamos a construir alrededor de este tipo de narrativas, descifrando conspiraciones de Illuminatis. O sea, no lo vamos a hacer por ahí. Nuestra maduración espiritual va a venir de conocer a Dios, de buscar a Dios, de estar en su palabra y de vivir en obediencia a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Entonces, ir creciendo en santidad. Y yo creo que nosotros tenemos que permanecer sobrios en ese sentido, ¿sí? Y no volcarnos a las tinieblas. Como enseña Pablo en Filipenses 4, cito, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Quiero terminar este vídeo diciéndote algo con mucha humildad y con mucho amor, que es que si tú has estado involucrado en alguna de las prácticas que nombré o de repente en otra, pero que te das cuenta que claramente has sido engañado y de que esas prácticas van en contra de las enseñanzas de Dios, si tú te das cuenta de que eso que has hecho es contrario a lo que se enseña en las escrituras, o si incluso eres una persona no creyente, si eres una persona que no ha entregado su vida a Jesucristo aún, pero hoy estás reconociendo que has participado en ese tipo de cosas y quieres volver tu corazón a Dios, y yo quiero decirte que estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de pedir perdón, estás a tiempo de apartarte de todo lo que compromete tu fe y de volver al único que verdaderamente puede ofrecerte paz. Mi oración es que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Mi oración es que dejes atrás todo lo que alguna vez te puede haber alejado de Él y que te arraigues profundamente en las escrituras, en la palabra de Dios y que fijes tu mirada en el príncipe de la paz. Porque solo Jesucristo puede darte verdadera paz. Solo Jesucristo puede darte una seguridad real y solo Él puede darte una sanidad que sea profunda y permanente. Me encantaría saber si tienes algún comentario, si has participado en alguna de estas prácticas y si tienes preguntas, me encantaría leerte. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.